Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, un programa que se dedica exclusivamente a temas de la producción en todas sus formas. Ustedes saben que la cría de peces en cautiverio con finalidades de alimentación comenzó en el siglo XX, hace ya mucho tiempo, con especies exóticas traídas desde el exterior, en algunos casos del otro extremo del planeta. Y decimos que con distinta suerte porque con el transcurrir de los años se ha ido encontrando que algunas especies son más propicias que otras para la cría en condiciones de clima, de temperatura, de agua, disponibilidades de alimento aquí en el Paraguay. Y si hoy le echamos un vistazo a cómo está la acuicultura en el Paraguay, nos preguntamos por qué no ha logrado despegar mejor, por qué no ha logrado ser una actividad cada día gradualmente más importante. Bueno, esa es una pregunta que le vamos a trasladar una vez más a la doctora Susana Barúa. Ella es directora del Plan Acuícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a quien le agradecemos una vez más su presencia en el programa. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación y para nosotros es un placer poder compartir la experiencia que estamos viviendo día a día en el campo. Bueno, a pesar de que ya se lo hemos preguntado muchas veces, pero hay que volver sobre el tema porque hay un gran interrogante sobre el tema acuicultura, es decir, cría de peces en cautiverio con finalidades de alimentación. ¿En qué punto está la acuicultura en el Paraguay ahora y por qué no ha logrado despegar con mayor eficiencia o digamos con mayor fuerza? La acuicultura se inició en nuestro país en la década del 40 cuando se introdujo en nuestro país una especie exótica que es la carpa. Luego se introdujo en la década del 60 la tilapia que se trajo también de África. ¿Por qué no ha despegado con el impacto que nosotros deseamos? Es porque realmente se trajo proyectos no con miras de desarrollo sustentable. Hoy día, te doy un ejemplo, en el año 2000 teníamos 400 toneladas de producción año. Hoy en el 2015 se ha registrado 7.500 toneladas de producción año. En estos últimos años ha crecido radicalmente lo que es la acuicultura, pero eso es gracias al trabajo en forma conjunta que se está desarrollando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería en cooperación con cooperaciones internacionales y gobiernos locales, sean municipales y las gobernaciones, y principalmente la difusión gracias a los medios de comunicación que estamos difundiendo qué es la piscicultura. Es muy diferente el rubro de la piscicultura a lo que es bovino. Nosotros desde pequeño conocemos qué es la cría de bovino, qué es la cría de pollo, de cerdo. Sin embargo, acuicultura es una innovación, es un rubro que tenemos que difundir la importancia de su producción, qué ventajas yo tengo con la producción acuícola, y eso es lo que estamos trabajando actualmente. Hoy día le puedo decir que está creciendo a pasos agigantados en el sector acuícola, pero es gracias a la transferencia principalmente de conocimiento a los productores. Cuando usted habla o cuando se habla de acuicultura o piscicultura sustentable, ¿a qué se está refiriendo? Sustentable, nosotros hablamos de que la producción no termina en un ciclo, sino que cada año tenemos 2 ciclos productivos y que ese productor del ingreso que ha generado con la venta de ese producto puede iniciar otro ciclo productivo y amigable con el medio ambiente. De eso habla sustentable. En forma vulgar es lo que podemos decir que es una producción que durante el tiempo dura, amigable con el medio ambiente y también socialmente y rentable. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la cría de ganado bovino o de ovejas o de cerdos, se habla, por ejemplo, de que bueno, se retienen vientres, los animales son los mismos que tiene el productor, que entran en el ciclo reproductivo. Pero en el caso de los peces, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo de reproducción y reemplazo de las nuevas camadas, por decirlo de alguna manera?
Es totalmente diferente a lo que es bovino. Bovino, como usted lo dijo, es vientre y reposición de vientre, y eso va aumentando el hato del ganado bovino. En lo que es piscicultura, nosotros hablamos siempre a los productores de que tienen que hacer una especialización de la producción. ¿Qué significa eso? Que en lo que es el rubro de acuicultura, dedicarse solamente al engorde, y que la producción de alevines se encarguen los centros de producción especializados en producción de alevines, porque si hablamos de la especie de tilapia, tiene que ser una especie monosexo, tiene que ser solamente macho, que es lo que se va a engordar. En biología entendemos que no el 100% de esa reversión va a ser macho, sino tenemos un porcentaje, 97% macho y 3% hembra, y eso es lo que se va a engordar en la finca de los productores. Termina un ciclo productivo, en el caso de tilapia son 6 meses, ahí se hace la cosecha y se comercializa y se inicia otro ciclo productivo posteriormente. En el caso de pacú es después de un año. Lo que acá hacemos es reposición de alevines, en el caso de la acuicultura. O sea, de las crías, de las pequeñas. Los alevines son los pequeños, que es lo que se lleva al estanque y se empieza a engordar. Y el proceso de engorde dura aproximadamente 6 meses. ¿Y cuántos? Hay productores que, sin embargo, se dedican, qué sé yo, no sé cómo será el tema de los huevos del pez, de la cría del pequeño, del animalito, digamos, del pescadito, no sé cómo llamarlo, alevín, ¿verdad? Los alevines. Tenemos grandes productores, como el caso de Benny Hildebrand, que está en Campo 9, él hace producción de alevines de distintas especies. Después tenemos otros productores que se dedican, pero tienen todo el ciclo completo de producción, y nosotros en el Ministerio de Agricultura y Ganadería tenemos el centro de producción de alevines, que estamos produciendo alevines de tilapia y alevines de pacú. Pero nosotros queremos concientizar al productor, porque muchos productores empiezan a tener cría sus peces en el estanque, y eso mismo quieren usar para el segundo ciclo, y eso no se debe hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que ¿Cuál es la razón? Porque ahí ya hay una consanguinidad y no vas a tener el mismo crecimiento que aquel, y aparte que son macho y hembra. Y cuando hablamos de engorde, solamente se debe criar machos, que es lo que realmente engorda. Son animales más grandes, tienen mayor filete, y esas son las ventajas comparativas. Es lo mismo que en el ganado bovino. Generalmente se tiende a confinar machos y no hembras. Hembra se usa para la reproducción, y lo mismo ocurre en lo que es acuicultura. Guardando las distancias y las especies, el agricultor que, por ejemplo, siembra su siguiente ciclo de maíz, reteniendo una parte de su cosecha, la otra la vende, y esa cosecha es la que vuelve a sembrar, allí es donde se puede producir también lo que llaman los expertos en pérdida del valor germinativo de la especie, ¿verdad? Es decir, de la misma especie tratar de sembrar, o de la misma cosecha, de la misma camada, sembrar esa misma semilla es riesgoso. Puede que funcione, pero el rendimiento va a ser mucho más bajo. En acuicultura es parecido, entonces. En acuicultura es parecido, pero nosotros no recomendamos y no se debe hacer eso, porque uno, al hacer cosecha de esos alevines que están en el estanque, que se ha reproducido, tenemos macho y hembra. Entonces, al querer engordar eso, lo que vamos a tener una superpoblación en los estanques, que es lo que ocurre generalmente en el campo. Y te llama el productor y te dice, doy coyo y la shepira, o icaipaches o la shepira. ¿Por qué? Porque el alimento que consumen esos peces lo utilizan para la reproducción. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo engorde, sabemos que tenemos 3% de hembra, por ende se van a reproducir. A partir de los 4 meses que he hecho la siembra, vamos a hacer un control biológico, que es la introducción de especies carnívoras, como puede ser el tareí, puede ser surubí, y lo que va a hacer esa especie carnívora es consumir los alevines que se están reproduciendo, y hacemos un control biológico. Bueno, ya ven, complejo el tema de la producción, pero no imposible. En el siguiente capítulo con la doctora Susana Baruga vamos a hablar sobre estos aspectos que tienen que ver con la producción de peces en el Paraguay, que tiene sus complicaciones, pero no es imposible. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural.
Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por seguir en la sintonía de nuestro programa, que hoy lo estamos dedicando a la producción de peces, a la piscicultura con fines comerciales. Y está con nosotros una vez más la doctora Susana Barúa, del Ministerio de Agricultura, una persona que sabe muchísimo de esto, y nos está explicando todos los costados de la producción. No solamente pensar que la producción, porque se gana buen dinero, si se sabe trabajar, se gana buen dinero con la piscicultura, pero hay que saber cómo. Estaba diciendo, doctora, que cuando se dedica a la producción, el que tenga estanques para producir, engordar tilapias, por ejemplo, que es lo que más se usa ahora, se dedica solamente a eso, ¿verdad? Cosecha, digamos, la cantidad X, la vende, ¿y qué hace después? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando hacemos la cosecha, la comercialización, tenemos un estanque que hemos vaciado. Ese estanque tenemos que hacer nuevamente un tratamiento que se inicia con el encalado, que la cal tiene dos funciones principales: regular pH y eliminar depredadores, porque sí o sí donde hay agua después de 2 o 3 días o de unas semanas ya tenemos depredadores, como por ejemplo la anguila y otras especies. Entonces hacemos el encalado 3 días aproximadamente con 5 centímetros de agua, luego llenamos nivel de agua nuevamente en el estanque y hacemos un procedimiento que es el abonado, que es la incorporación de materia fecal con el objetivo de la producción de algas. La producción de algas tiene dos funciones principales. Una es la incorporación de oxígeno y es un alimento de alto valor proteico. Entonces tiene dos funciones el abonado, como dijimos: la producción de algas para alimento de los peces y la incorporación de oxígeno en el agua. Posterior a eso, ese proceso dura aproximadamente, si tenemos sol, porque es a través del proceso de fotosíntesis, dura 15 días. Si no tenemos sol y está nublado, puede tardar un poco más, 1 mes aproximadamente. Posterior a eso, cuando ya tenemos el color del agua verde en el estanque, se hace la siembra de alevines. Cuando hablamos de tilapia, son 2 alevines por metro cuadrado, y cuando hablamos de pacú, es 1 alevín por metro cuadrado. A mayor espacio que le demos a los peces, tenemos mayor ganancia de peso, pero es menos la producción por el espacio que le estamos dando. Es fundamental también tener en cuenta la aclimatación. ¿Qué es la aclimatación? Que la temperatura del agua de la bolsa en que estamos transportando los alevines tiene que tener la misma temperatura del estanque. Entonces aproximadamente eso es introducir la bolsa con alevines en el estanque durante 15 minutos, y cuando tiene la misma temperatura, los mismos alevines empiezan a salir a los estanques. Si hay una diferencia de temperatura, ¿qué puede pasar? Generalmente cuando hay esa diferencia puede haber un shock térmico y podemos tener mortandad de esos alevines. Entonces son detalles muy importantes, simples, pero que se debe realizar para poder continuar con la producción. Ahí iniciamos el segundo ciclo productivo, con la siembra ya de los alevines. El productor estándar en el Paraguay sabe todo eso, ¿verdad? O sea, conoce todos esos detalles. Nuestros modelos de productores que tenemos a nivel nacional conoce, porque están siendo capacitados en forma permanente, y tenemos escuelas agroacuícolas modelo en distintos puntos del país, y ese productor también se encarga de capacitar a los demás productores que se van a iniciar. Pero es fundamental iniciar con una capacitación, porque hoy día me llaman y me dicen, ya tengo mi estanque, pero ¿en qué condiciones se ha construido ese estanque? Generalmente el estanque, el productor que no ha sido capacitado, es un tajamar realmente lo que él ha hecho. Entonces hay unas condiciones técnicas que se tienen que tener en cuenta para iniciarse en el rubro de la piscicultura. Hemos repetido, pero lo vamos a volver a repetir porque es fundamental, y a través del medio vamos a estar comunicando a muchos productores a nivel nacional y muchos que quieren iniciarse. El tipo de terreno tiene que ser arcilloso, entonces evitamos la filtración del agua. Tenemos que tener fuente de agua natural, que puede ser manantial o puede ser un arroyo, y la topografía no tiene que ser mayor al 5%, o sea, no tiene que tener mucho desnivel. Al mayor desnivel aumenta el costo en la infraestructura, o sea, la inversión. Esas son condiciones fundamentales. Eso en el caso de que hablemos de acuicultores de recursos limitados. Ahora, si yo soy un empresario, yo puedo hacer acuicultura en cualquier tipo de suelo, pero eso significa que tengo que invertir, claro, tengo que tener un capital. Claro, claro.
Habló del tema temperatura cuando digamos, se vacía la bolsa con los alevines dentro del agua, etcétera, tiene que haber una temperatura equivalente. ¿Qué pasa cuando la temperatura, por ejemplo, con estos días de frío, baja digamos, la temperatura del agua? ¿Qué pasa? Algo que quiero que todos los productores sepan es que en periodo de invierno no se hace siembra de alevines o no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque en el invierno, por ejemplo, la tilapia es una especie que viene de África, cuya condición óptima de producción son 28 grados. Y si no tenemos esas condiciones, ellos no engordan. Temperatura Entonces, ambiente, 28 grados. Temperatura del agua. Del agua. Del agua. Ajá. Del agua tiene que ser 28 grados como mínimo para que ellos empiecen a engordar. Entonces, en el invierno no se debe hacer siembra de alevines, ni de tilapia, menos de pacú, porque el pacú es una especie muy sensible a las bajas temperaturas. En estos días me han llamado productores de Itapúa que han tenido mortandad justamente porque la profundidad del estanque no es el ideal. Cuando hablamos de la zona sur, que es una zona mucho más fría que la central, por ejemplo, tiene que tener como mínimo 2 metros de profundidad el estanque, y más cuando se trata de pacú, que es una especie muy sensible. Entonces vuelvo a decirle a los productores que en periodo de invierno no se realiza siembra de alevines, porque muchos están llamando queriendo llevar, y nosotros técnicamente recomendamos no hacerlo y empezar a hacer la siembra a partir de septiembre, que empieza a subir las temperaturas. Estamos con la doctora Susana Barúa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, área de piscicultura, hablando sobre temas que tienen que ver con todos los cuidados para la producción de peces con destino al consumo, en el caso, por ejemplo, de la tilapia. De este y otros temas volvemos después de esta pausa. No se vayan. Retornamos en Tierra TV. Muchas gracias por continuar en la sintonía del programa, que hoy lo estamos dedicando al tema piscicultura, con la presencia de la doctora Susana Barúa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, área piscicultura. Estaba desarrollando usted el tema de todas las cosas que se puede hacer, que no se deben hacer, la temperatura del agua, la época en la que no se debiera hacer piscicultura. ¿Qué otras cosas vinculadas a la práctica de esta actividad son esenciales de saber? Ya se habló de temperatura, si se dedica a la producción, no se dedique a la cría de alevines. ¿Qué otras cosas? Es muy importante el tema de la alimentación, que es fundamental. Cuando hablamos de acuicultores de recursos limitados, nosotros recomendamos que ellos puedan producir su propio alimento y en un porcentaje darle alimento comercial. Entonces con eso también estamos abaratando el costo. Otro punto fundamental es la carga de alevines por metros cuadrados, porque muchos tienen el concepto: a mayor carga, mayor producción tendré, y es totalmente lo contrario. Cuando más cargamos, estamos sobreexplotando la capacidad natural del espejo de agua. Entonces es tener en cuenta cuánto se debe cargar por metro cuadrado, teniendo en cuenta la especie que vamos a engordar. Otro punto crítico también es la parte comercial. Cuando hablamos de comercio del producto, recomendamos que sea directamente al consumidor. De esta manera, la producción se vuelve mucho más rentable. Ver mecanismos de comercialización, que puede ser directamente al consumidor, pesque y pague, que el propio productor sea innovador en el mecanismo de comercialización de esa producción. Eso es lo que buscamos con los productores: evitar el acopiador, que no solamente se está haciendo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial se está trabajando, uniendo fuerzas para que el productor venda directamente al consumidor y produzcamos lo que el consumidor quiere. En este caso, 95% de la producción es tilapia, porque eso me está pidiendo el mercado. Porque hay muchos que quieren iniciarse en otros rubros. Por ejemplo, me dice: yo quiero hacer surubí, no tenemos mercado para surubí. O me dicen: quiero hacer carpa. Carpa es una especie que se comercializa en forma regional. Por ejemplo, Itapúa, la zona de Pirapó, porque tenemos una colonia japonesa, entonces a ellos les gusta la carpa. Entonces eso es fundamental: qué especie vamos a criar dependiendo a lo que me pide el mercado. Ahora, vender directamente al público requiere una cantidad de cosas, ¿verdad? Porque hay que mantenerlo en cadena de frío, una cantidad de cosas que hacen que, si la cosa no es fluida, también se le pueda ir toda la rentabilidad esperando vender, ¿verdad?
Cuando hablamos de producción del pequeño productor, generalmente tiene un estanque de 300 metros cuadrados donde le es rentable comercializar en forma permanente. ¿Por qué? Porque tiene un ingreso diario a través de pesca y paga. Ahora, cuando hablamos de cadena de frío, el Ministerio cuenta con una planta de procesamiento móvil que a solicitud de los productores nosotros vamos y podemos hacer un fileteado, congelamos y le dejamos ya congelado al productor, entonces no pierde esa cadena de frío y lo puede vender procesado dándole ya un valor agregado. Pero durante todos los cursos de capacitación se le capacita en lo que es mercado, también la parte de gastronomía, porque el paraguayo generalmente no conoce 2, 3 platos. Entonces es importante, ahora se están haciendo, por ejemplo, la sopa de pescado y la milanesa de pescado, por ejemplo. Milanesa ya es gourmet, es chupín, la sopa y a la parrilla. Se están haciendo ferias en distintos puntos del país, haciendo empanadas y otros platos. Entonces, diversificar un poco también el plato y tener en cuenta que la acuicultura, a través de la acuicultura, hoy en el mundo se habla de diversificación de la producción y que en pequeño espacio podamos tener varias producciones para alimento y para comercialización. Doctora, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, pero todo este tema de transferencia, todo esto que usted estuvo diciendo hasta ahora en este programa, tiene que ver con transferencia de conocimientos, de métodos, de tecnologías de cría y de producción, ¿verdad? ¿Esto dónde lo puede conseguir o cómo hacen ustedes para transferir todo eso a la gente que se dedica a la apicultura? El productor que desea iniciarse en el rubro de la acuicultura debe enviar una nota al viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, solicitando la asistencia técnica de la Dirección de Acuicultura, y para facilitar a los productores que están en distintos puntos del país, lo pueden enviar directamente a mi correo, susana.barua@gmail.com. Nosotros recepcionamos esa solicitud y luego hacemos un calendario para hacer las visitas. Hacemos transferencia de conocimiento, que es lo más importante. Puedo llevar infraestructura, pero si no sé cómo usar eso, no va a tener el resultado que nosotros buscamos. Ahora, queda en lo que resta del año, este segundo semestre que ya empezó, que hay, por ejemplo, eventos, reuniones, foros, talleres en los cuales se imparte este tipo de conocimiento. Todo el año vamos a tener capacitaciones, los cuales vamos a estar difundiendo por distintos medios de comunicación, también agradeciendo el espacio que ustedes siempre nos brindan. Capacitación permanente, ya sea en el Centro de Producción de Alevines, también hacemos pasantía para estudiantes que quieran hacerlo. El mismo mecanismo a través de una nota, y luego hacemos la capacitación en la finca de los productores. Tenemos mucha actividad durante todo el año porque estamos cerrando un proyecto nacional con la FAO, donde vamos a tener un taller internacional donde van a venir otros países a ver el trabajo que nosotros estamos haciendo. También vamos a tener Atiguazú, que va a traer 400 productores de distintos puntos del país con el objetivo de mostrarle a todo el país que hay productores que realmente están trabajando, y esos productores no necesitan venir a manifestarse en la capital del país. Tienen demasiado trabajo para eso. Mucho trabajo. Doctora Barua, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Ponemos punto final al programa. Gracias por asistir al mismo, por atender todos los detalles de este capítulo de la producción que es la piscicultura, y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV, aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.